Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Camio. Soy representante de la planta de alimentos balanceados Los Corrales, ubicada en Benito Juárez. Les agradecemos mucho la participación. Eh, y ahora, bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Es producir leche en invierno, cómo obtener el máximo rendimiento económico con el silaje. Está a cargo de Alejandro Paladino, que es ingeniero agrónomo, socio consultor de Smart Farming Consulting, investigador del CONICET y profesor universitario. Ale, todo tuyo. Bueno, Coti, bueno, muchas gracias. Nada, un placer poder volver a dar... Para que ahí se te empezó a escuchar, no se escuchaba nada. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, hola, hola. Perfecto, Alejandro. Está bien, bueno, esperemos que nos ayude la internet. Bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla. Me dicen a ver si se ve el PowerPoint. A ver si ahora... Estamos bien, ¿no? ¿Se ve perfecto? ¿Se ve toda la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Coti, muchas gracias a toda la familia Camio, a la gente de Los Corrales. Antes que nada, un placer trabajar siempre en conjunto y tener esta oportunidad de charlar sobre la actividad que un poco creo que a todos, para producir en esto hay que estar, digamos, nos tiene que gustar, además de tener la necesidad de trabajar, porque es una actividad que tiene su complejidad, pero que claramente entiendo que hay cierta pasión puesta siempre del lado nuestro, por lo menos de los que nos dedicamos a esto. Un poco la idea de la charla, como mencionaba Coti, va a dar vueltas alrededor de lo que es producir leche en invierno, pero les diría que a pesar de ese título tan abarcativo, en realidad un poco la razón de la charla cuando conversamos con el equipo fue tratar de hablar un poco de lo que pasa este año en particular con los silajes, que ha sido una campaña bastante particular. Vamos a ver ahora, en función de los resultados que hemos obtenido de varios muestreos que hemos llevado adelante, un año donde los hilos, vamos a ver, no han tenido en su gran mayoría una composición mucho más, digamos, representativa de lo que ha ocurrido, le diría, en los últimos años, ¿no? Entonces, un poco la excusa es hablar de producir leche en invierno, pero creo que vamos a hablar del tema de calidad de silaje y su aprovechamiento en líneas generales. Y lejos de querer darles una receta, me parece que lo más interesante, y es por lo menos lo que a mí me gustaría, es generar a partir de la charla algunas inquietudes y que esto redunde en un intercambio hacia el final de la charla, que creo que va a ser lo más rico para todos. Bien. Entonces, un poco lo que les mencionaba, hoy vamos a hablar de qué fue lo que pasó con los silajes en la campaña 2021-2022. Si bien obviamente les voy a mostrar algunas muestras que son de algunas zonas en particular, y por ahí en otras zonas pudo haber pasado algunas cuestiones distintas con respecto al clima, etc. Creo que, digamos, los bajos contenidos de almidón y de materia seca han sido una constante en casi todas las zonas o en gran parte de las zonas lecheras, por lo menos en las que nosotros trabajamos mucho. Luego de eso, quiero hacer un poco de hincapié en el por qué es importante conocer la calidad de nuestra reserva. La verdad es que cuando uno empieza a charlar con la gente, digamos, es muy poca la gente que hace análisis de las reservas y de los alimentos en general, y le diría que de los que hacen son pocos los que lo utilizan, el análisis. En función de eso vamos a charlar un poco de qué es lo que deberíamos hacer durante el invierno y qué deberíamos ver con respecto al impacto de alguna de las estrategias que vamos a
a tomar en función de la calidad de reserva que tengamos, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Porque me parece que hay un concepto que es muy importante, que lo vamos a conversar, y que tiene que ver con que no mucho, digamos, en lechería muchas veces no estamos alimentando para hoy, sino con la mirada en la próxima estación o en el próximo año, ¿no? Y ni hablar si habláramos de recría, acá vamos a hablar solamente de lo que es la vaca la vaca en ordeño, ¿no? Bien. Les comento, ¿qué pasó con esta campaña 2021-2022? En muchas zonas ha sido una constante, les diría, el tema de las bajas precipitaciones. Eso redundó básicamente en rendimientos bastante bajos en todos los niveles, pero además en una característica que en general veníamos teniendo, o veníamos de años con mejores contenidos de grano y básicamente de almidón. Este año en particular se ha dado la situación de, como podemos ver en el gráfico, algunos materiales con muy bajos niveles de almidón. Y nosotros, digamos, solemos hacer los análisis en Rock River, pero digamos, nada, ya digamos, les comento porque hay un valor que nosotros solemos también informar, que es el promedio de los últimos 4 años. O sea, este laboratorio lo que hace es informar no solamente el valor que yo obtengo, sino que además me indica cuál es el valor promedio para esa variable de los últimos 4 años. Entonces yo puedo comparar muchas veces campañas. Y en todos casos también lo que nosotros hemos agregado en este caso, y para estas 60 muestras de silo, que son silos de maíz todos de esta campaña, es también el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, lo primero a destacar, les diría, es que en general, por ejemplo, para estos materiales, les ubico la zona donde están la mayor parte de estas muestras. Acá hay muestras de la zona de Tandil, hay muestras de la zona de, creo que de Ayacucho, Dolores, Castelli, Lezama, General Belgrano, Monte, Cañuelas, digamos, todas esas zonas nosotros estuvimos relevando silajes. En líneas generales les diría que el contenido de materia seca ha sido muy bajo, y por supuesto les diría que por debajo del objetivo. Nuestro objetivo siempre en cuanto al momento ideal de picado es el 35% de materia seca. Si vemos el promedio de los últimos 4 años, por ejemplo, de informes, estamos en el orden del 37%. Y este año en particular, las muestras han tenido un 29% de materia seca, con un coeficiente de variación del 14%. Eso es lo que de alguna forma les dice, es que debe haber habido muy pocas muestras que alcanzaron el 35% de materia seca. 35, 36, ¿no? O sea que en algún punto lo que nos está marcando es que ante la situación de seca, la mayor parte de la gente adelantó el picado, y eso es básicamente lo que todo el mundo nos dijo. Y acá me parece que es interesante levantar un punto importante. Cuando la planta está en estrés por calor, digamos cuando está sufriendo estrés hídrico, nosotros vamos a ver muchas veces que las hojas, sobre todo obviamente de abajo hacia arriba, se empiezan a secar. Y en general nos agarra la desesperación porque pensamos que estamos perdiendo calidad. En algún punto eso es cierto, o sea, las hojas que se secan en algún punto están perdiendo cierto nivel de calidad, pero mucho menos de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, acá en un parámetro, por ejemplo, como es la proteína. Fíjense que el promedio de los últimos 4 años con materiales picados con 37% de materia seca, el promedio de la proteína es de 7,5. Quiere decir que, digamos, la planta, y en este año que nos adelantamos estuvo en 7,7. Quiere decir que no hubo una caída del nivel de proteína por menor cantidad de hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, no, prácticamente eso no jugó.
Y cuando vemos algunos parámetros, como por ejemplo, acá abajo, no sé si llegan a ver la flecha, este TTNDFD, esto es Total Tract NDF Digestibility, que vendría a ser la digestibilidad del tracto total de la fibra en detergente neutro. Vemos que estamos con valores de prácticamente 40.6, cuando el promedio de los últimos 4 años es 41.3. ¿Está? Quiere decir que la planta, digamos, en algún punto no perdió tanta calidad. Lo que sucede es que, en general, digamos, el aporte más grande de materia seca lo termina siendo, de alguna forma u otra, el tallo. El tallo, digamos, sigue teniendo humedad. Por eso, fíjense que a pesar de que ustedes ven que la planta se está secando, los materiales siguen teniendo, digamos, un contenido de humedad bastante alto. Con lo cual, les diría que yo pensaría, digamos, lejos de querer darles una receta, me parece que cuando uno ve que la planta empieza a secar las hojas, a veces lo mejor es parar la pelota, fijarse de poder hacer algún análisis donde yo pueda rápidamente determinar el contenido de materia seca y tratar de estar por encima del 31, 32, 33%. Ese 31, 32% de materia seca está relacionado también con el objetivo que tiene la fermentación. A medida que yo tengo mucha humedad, corro mayor riesgo de podredumbre y de fermentaciones más hacia el butírico, que van a ser indeseables. Entonces, no necesariamente cuando yo estoy viendo que la planta se está secando, digamos, desde afuera, primero la planta realmente se está secando, porque, como les mencionaba, el agua está en el tallo, principalmente, y por el otro lado, adelantarme demasiado puede tener algún tipo de consecuencia negativa. ¿Está? Como si quieren acá, porque la pregunta digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, si yo de todas formas me quiero adelantar, aunque sea maíz, yo recomendaría inocular. Entonces, yo lo que hago es aseguro la máxima velocidad de fermentación, para que en caso de tener algún exceso o estar por debajo del porcentaje de materia seca ideal, de todas formas no tenga problemas con la fermentación. La inoculación, digamos, de libro siempre dicen el maíz no es necesario, yo creo que nos permite dormir tranquilo, es como pagar el seguro del auto, digamos, no, tiene un impacto muy bajo en el costo y me asegura una muy buena fermentación. Bien, el otro punto, que sí ha sido un poco más, muchísimo más variable, pero que hemos estado, le diría, hemos pegado en el promedio, pero en el objetivo, pero con un objetivo muy, le diría, poco desafiante, ¿no? Que es el tema del almidón. El almidón, si miramos el promedio de los últimos 4 años, estuvo en el orden del 34-35% de almidón. Este año hemos tenido casi un promedio de 26%. Yo siempre me pongo un piso de 25 porque trato de, digamos, digamos, me encantaría tener mucho más, pero, digamos, la realidad es que como objetivo no lo veo, es un maíz con un 35-40% de grano, digamos. Podría claramente tener mucho más, pero digo, es un objetivo que es lograble. Así todo vemos que el coeficiente de variación del 24% nos está mencionando de que hubo un montón de muestras que estuvieron muy por debajo del 20%. Recuerdo casos particulares que hemos tenido porcentaje de almidón del 10-11%, o sea, prácticamente plantas que no tuvieron grano. Claramente, digamos, es atenta contra la calidad, es un problema a resolver. La buena noticia es que tiene resolución, digamos, o sea, digamos, a ver, el silo, una vez que yo tengo guardado la fibra, si tengo, digamos, la forma física adecuada y en general el almidón lo puedo comprar afuera, ¿está? Entonces, digamos, si bien es un dolor de cabeza, es interesante
conocer los niveles de almidón, más que nada para saber cómo voy a complementar el resto de la dieta. Por otra parte, y esto digamos me adelanto un poco, pero tiene que ver en el cómo usamos los silajes, es sumamente importante, sobre todo en estos momentos en que el maíz, ya digamos desde hace unos cuantos meses el maíz tiene un valor alto, o mucho más alto a lo que estábamos acostumbrados. Es muy importante conocer estos parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de almidón y la digestibilidad del almidón. Esa digestibilidad ruminal in situ, ¿no? A las 7 horas, nos habla un poco de cuál es el nivel de degradabilidad y la disponibilidad que tiene ese almidón durante las primeras horas que es consumido. Y nosotros pretendemos, en líneas generales, que sea muy alta para mejorar el aprovechamiento. Esto siempre es en términos químicos, porque después vamos a ver que tenemos otras cuestiones que hacen a la calidad y al aprovechamiento del almidón en un silaje. Pero le digo, en líneas generales, fíjense que en este caso la digestibilidad del almidón fue del orden del 73%, cuando nuestro objetivo sería estar por encima del 80%. O sea que los silos de maíz de este año en particular tuvieron niveles medios a bajos, les diría en promedio, de almidón, con una degradabilidad por debajo del objetivo. Esto ya nos está poniendo sobre la mesa uno de los temas a abordar para este año que tiene que ver en el cómo usarlos, que básicamente se va a referir a que probablemente tengamos que usar alimentos más almidonosos que lo que usualmente hubiésemos utilizado en otra situación. Bien, luego tenemos parámetros de calidad que tienen que ver con la fibra. Yo les comento, los que más miro son, por supuesto, FDN, FDA, y este parámetro que tiene que ver con la digestibilidad de la fibra en el tracto total. Tenemos algunos objetivos, por supuesto, estar por debajo del 45% de fibra. Esto no necesariamente es porque no quiera la fibra, pero digamos, va de la mano del almidón, ¿no? Digamos, cuando tengo más almidón, tengo menos fibra, ¿no? Tener mucha FDN me está hablando ya de un silo que tiene poco almidón, y fíjense, en general, el promedio de los últimos 4 años fue del casi 39%, el objetivo es de menos del 45%, y este año hemos tenido silos en promedio con un 45% de FDN, ¿no? Lo cual es consecuencia de haber tenido bajos rendimientos de grano. Y el otro parámetro que, digamos, distintos nutricionistas usan varios, y depende mucho del software que utilicen, etc. A mí me gusta, como les decía, de la digestibilidad. Tenemos en general como regla tratar de estar por encima del 42% en silos de maíz. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de silajes de alfalfa, deberíamos estar hablando arriba del 48%. Yo no sé si, digamos, cometí un error o no, pero, digamos, traje a la mesa de la discusión los silos de gramínea y básicamente silo de maíz. Pero bueno, algunos conceptos son similares para todos los forrajes, ¿no? Por ejemplo, el concepto que tiene que ver con la digestibilidad de la fibra. ¿Por qué me interesa una alta digestibilidad de la fibra? Porque la FDN, sin lugar a dudas, es el mayor predictor del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más fibra en detergente neutro yo tengo, menor consumo potencial del animal. El consumo explica el 80% de la producción animal, con lo cual tener mucha fibra implicaría tener poco consumo y poca producción animal. Ahora, ¿qué sucede? La variable digestibilidad de la fibra explica mucho mejor el consumo que la fibra por sí solo. ¿Está? Entonces, yo ya no solamente estoy mirando la fibra, sino su calidad. Quiere decir que yo puedo tener dos silajes de maíz con la misma cantidad de fibra, pero con digestibilidades muy distintas. Y esto tiene un impacto altísimo en el consumo de materia seca y en la producción. Y se los voy a dar con un ejemplo. Se los voy a dar con un ejemplo concreto, digamos, de campo. Nosotros, en algunos lugares donde tenemos
bien discriminados los hilos, digamos, sabemos qué bolsa vamos a estar comiendo y qué calidad tiene cada bolsa. Nos ha pasado años que hemos pasado de silajes con muy buena digestibilidad de la fibra y almidón, por ahí con un 42-43% de digestibilidad de la fibra, y por ahí pasamos a una bolsa de silo de maíz BMR que suele tener 47-48% de digestibilidad de la fibra tranquilamente. Y hemos notado aumento del consumo del orden de un 5 o 6%, y aumento de producción que yo les diría, prácticamente sin variar la dieta, alrededor de medio litro, ¿no? Esto estoy hablando de tambos enteros, digamos, 1000 vacas, que lo hemos visto hemos registrado ese salto productivo al cambiar de bolsa. O sea, la digestibilidad de la fibra, les diría, ese TTNDFD, es uno de los parámetros, a mi entender, más importantes a la hora de evaluar la calidad de un silaje y cómo yo lo voy a utilizar. Bien. ¿Qué es lo otro que uno debiera prestar atención? Y es básicamente la calidad física, digamos, de la dieta. Y dentro de lo que es la calidad física, yo les diría que tenemos dos grandes parámetros. Por un lado, todo lo que tiene que ver con distribución de partículas. Es sumamente importante conocer cómo se separan, digamos, las partículas. Ahí tenemos el ejemplo de las bandejas, el separador de partículas de Penn State. En este caso es la versión que tiene 4 bandejas. Tiene una bandeja con poros, con agujeros que tienen, si yo mal no recuerdo, 18 milímetros, otra de 11 milímetros, 8 milímetros creo, 1 milímetro y una bandeja ciega. Eso hace que, digamos, con un cierto procedimiento, una muestra de silaje de alrededor de aproximadamente un medio kilo para que tener una relación adecuada entre la superficie de la caja y la proporción, el volumen de forraje que estoy poniendo pueda trabajarse bien. Me lo va a dividir en 4 fracciones, y esas fracciones están relacionadas con la cantidad de fibra efectiva que tiene ese silaje, ¿no? Y las características que me puede aportar a la dieta y a la TMR. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El otro tema muy importante que es necesario, les diría prácticamente amerita estar pegado al lado de la embolsadora, es el tema del grano, de los granos partidos o tocados o procesados. Este es un punto bastante importante. Nosotros en general nos quedamos tranquilos con está puesto el cracker, y muchas veces el cracker está puesto todo el tiempo, pero que el cracker esté puesto no quiere decir que esté procesando el grano. El no procesamiento del grano versus procesarlo es mucha diferencia en producción de leche. Hay trabajos americanos que muestran que utilizar el cracker a 2 milímetros versus el cracker a 6 u 8 milímetros, porque el cracker no es que está puesto o no está puesto, ¿no? Tiene una apertura que se puede regular. Cuando yo regulo el cracker a 2 milímetros versus 6 u 8 milímetros, los trabajos muestran que puede haber diferencias del orden de entre el medio litro y los casi 0.8 litros por vaca por día, solamente por haber procesado el grano. Recordemos siempre que digamos, si esto fuese un novillito, un ternero, les diría que inclusive hasta es deseable un procesamiento intermedio del grano. De eso los puede venir a hablar con Lombato, es mucho mejor de lo que les puedo contar yo. Pero, digamos, en el caso de las vacas lecheras que tienen una tasa de pasaje altísima, piensen que un novillo probablemente tenga una tasa de pasaje de un 4 o 5%, versus una vaca lechera que puede llegar en el 8 o 9%, capaz que hasta un 10% en condiciones de pastoreo. O sea, es altísima la tasa de pasaje. El grano no tiene tiempo de ser degradado, digamos, ni siquiera a nivel intestinal. Con lo cual es necesario que el procesamiento del grano sea absoluto. Digamos, en el mundo ideal 100%. En el mundo posible probablemente tratar de estar abajo del 10% de grano entero.
¿Está? ¿Cómo se regula? Bueno, pidiéndole el cracker al mínimo, que en este caso es 2 milímetros, y seguramente regulando también el largo teórico del picado, que puede ayudar a que la máquina trabaje con mayor o menor velocidad, ¿no? Usualmente lo que nos termina pasando es que cuando trabajamos con animales adultos queremos un largo teórico de picado un poco más alto, y eso obviamente atenta también contra el procesamiento del grano, porque obviamente la picadora algo de grano procesa, ¿no? Pero bueno, nada, es cuestión de encontrarle el punto de estar muy atento en el momento de la regulación. Les puedo mencionar, esto se va muchísima plata por no procesar el grano apropiadamente. Ese es un punto. Después, si quieren, durante el espacio de preguntas les puedo mencionar cómo ir chequeándolo, etcétera, pero digamos, es fácil. El otro punto es el tema de cómo yo debería tener una distribución correcta de las distintas partículas dentro de los cuatro cajones. Yo acá tienen en la tabla 1 abajo, tienen, bueno, esta acá, el bottom pump vendría a ser la bandeja de abajo, esta es la bandeja de arriba y estas son las dos del medio. Para un silo de maíz, la recomendación de la Universidad de Penn State, que es quien diseñó el sistema, es tener entre un 3 y un 8% de material en la bandeja superior, menos de un 5% en la bandeja inferior, o sea que todo lo que es muy finito de partículas debería ser muy poco, y la mayor parte estar entre las dos bandejas del medio. Bien, esto hay que tomarlo con ciertas pinzas, porque esto está diseñado para dieta 100% TMR. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un silaje de maíz picado con el de 3 a 8% de partículas de fibra larga, cuando lo meta en la TMR probablemente sea quien me lo va a estar aportando. Pero en sistemas pastoriles como el nuestro, con suplementación, a mí me ocurren dos cosas. Yo tengo, por un lado, todo el grano o mucha parte del grano en el tambo, los animales lo reciben en 2 porciones en el momento que entran en el tambo, y después tengo un pastoreo que nosotros tendemos a pensar que nos aporta fibra, pero la realidad es que si estamos pastoreando muy bien, el aporte de fibra efectiva por parte de un raigras o por parte de una avena en un estado fenológico temprano, etcétera, o una pastura de muy alta calidad, es prácticamente nulo. Nosotros tenemos hecho acá experiencias a nivel experimental donde vemos que el aporte o el aumento del largo teórico de picado, de pasar de 11 a 20 milímetros de largo teórico de picado de un silo de maíz sobre pastoreo de alfalfa, incrementa la rumia, disminuye un 3-4% el consumo de materia seca y aumenta la eficiencia de conversión. ¿Está? Quiere decir que aún en sistemas pastoriles el aporte de fibra efectiva por parte de los forrajes conservados es necesario. Entonces ahí tenemos ya, les diría, una primer aproximación a qué hacer con los hilos en el invierno. Las pasturas en otoño y en invierno, ahora como lo vamos a ver en un minuto, digamos, carecen en gran medida de fibra efectiva. Digamos, es una característica. Si yo lo estoy pastoreando de forma adecuada, yo necesito aportar fibra efectiva. Y hoy la herramienta más noble que tenemos es el silaje de maíz. ¿Y por qué digo noble? Porque tenemos otras, como puede ser el heno. El tema es que el heno, en portarrollos, nosotros controlamos mucho menos el consumo. No solamente la cantidad, sino la calidad del consumo y la variabilidad entre los animales. ¿Está? Digamos, es mucho más difícil controlar que todos los animales estén comiendo la misma cantidad de heno que controlarlo en términos de silaje. Bien. ¿Por qué es importante conocer la calidad de las reservas? Y acá hay una frase
que no es tal cual, la he tomado de Gustavo Schwenemann, un investigador argentino que trabaja en la Universidad de Ohio. Yo la he cambiado un poco porque me gusta más decirla así, pero la verdad que nobleza obliga, es de Gustavo la frase. Y creo que además corre para otras actividades, del agro y de la industria en general, ¿no? Que dice, la lechería es el arte de administrar variabilidad para reducir el riesgo, ¿está? Nosotros siempre solemos decir en el campo, es una industria a cielo abierto, hay una cierta variabilidad que nosotros sabemos que existe, pero que no la manejamos, llueve, no llueve, tengo más o menos temperatura, crecen más o menos las pasturas, ¿está? Con lo cual yo estoy inmerso en un mundo, digamos, en un sistema variable, poco predecible, porque algo puedo predecir, poco predecible, variable y en algún punto, en algunos casos, poco administrable. Con lo cual, eso nos pone sobre la mesa que tenemos que ser todavía mucho más rigurosos administrando aquella variabilidad que al menos conocemos y podemos manejar. Y esto se lo quiero llevar a la discusión con un ejemplo concreto. Yo no sé si se llega a ver bien en este gráfico, estos son, les comento, cada punto que ven acá es una muestra es una muestra promedio de una bolsa de silo de maíz. Son 18 bolsas de silo de maíz que pertenecen al mismo campo, que tienen un solo híbrido, una sola fecha de siembra, y probablemente son mucho menos de 18 potreros. ¿Está bien? O sea, digamos, toda la variabilidad que estamos viendo acá en este gráfico es, les diría, prácticamente la variabilidad, probablemente a diferencias de limitantes físicas o químicas del cultivo, ¿está? Pero digamos, a todos probablemente les llovió igual, todos tuvieron la misma zona de radiación, temperatura, etcétera, un solo híbrido, una sola fecha de siembra. Ustedes lo que van a ver es que cada punto es una muestra, como les decía, que está ubicada en este gráfico por su contenido de FDN, o sea, la fibra detergente neutro, y la digestibilidad de la fibra, ¿no? Entonces, en este caso particular, fíjense, casi todas las muestras están en este cuadrante amarillo. Este cuadrante amarillo tiene como característica que tiene contenido bajo de almidón entre el 16 y el 21, tiene un contenido de FDN alto, fíjense, mayor al 45 que nos habíamos puesto como objetivo, pero tiene una digestibilidad de la fibra mayor al 42, que también era nuestro objetivo. Esto quiere decir que, a pesar de tener poco almidón y de tener mucha fibra, en líneas generales, estos silajes tienen una muy buena calidad de fibra. Con lo cual, digamos, estamos hablando de que tenemos un excelente material. Nos falta almidón, lo podemos comprar, tiene solución. Fíjense, por otro lado, que acá tiene dos o tres, creo que son dos bolsas, que tienen menos fibra y de menor digestibilidad. De todas formas, tiene un valor de digestibilidad bastante aceptable, que estamos en el orden del 41%, y ya tiene 32% de almidón, ya tiene otro nivel de almidón. Entonces, ¿para qué me sirve conocer esto? Si yo tengo bien identificadas esas bolsas, yo utilizaría todos estos materiales de forma totalmente distinta, por lo menos los materiales que se encuentran dentro de cada cuadrante. Hablábamos del invierno, me voy a adelantar, ¿no? Vamos a hablar del otoño, ya se nos fue el otoño casi prácticamente, pero digamos que si yo estoy pastoreando con mucha calidad, hay muchas características del otoño que casi que van a permanecer constantes a lo largo de la temporada. Estamos hablando de que una pastura tiene buena cantidad de proteína, en general en el invierno, no necesariamente es un problema si estoy pastoreando bien. Obviamente en otoño tengo mayor proporción de nitrógeno no proteico, o sea, voy a tener mayor cantidad de nitrógeno amoniacal
dando vueltas en el rumen. Probablemente más en el invierno que en el otoño voy a tener poca cantidad, pero voy a tener muy buena calidad de fibra y energía, digamos. Tendemos a pensar que los pastos de invierno tienen baja energía. No, lo que tenemos es poca cantidad, pero la energía de un pasto que tiene buena cantidad de proteína y buena calidad de fibra en general es alto. Entonces, la pregunta es, ¿qué me está faltando? Tengo muy buena calidad de fibra, me va a faltar fibra efectiva. Tengo mucho nitrógeno amoniacal dando vueltas, me va a faltar energía. Quiere decir que si yo conozco los hilos que estoy teniendo y los puedo administrar, seguramente me esté guardando para los rodeos de punta, y ahora vamos a ver por qué los de punta, estos hilos que tienen mayor proporción de almidón y seguramente mayor cantidad de fibra efectiva. ¿Está? En este caso son solamente 2 bolsas, hay casos en los que se pueden encontrar obviamente con una mayor distribución. Este, como les decía, era un solo híbrido y una sola fecha de siembra. Imagínense lugares donde hay más híbridos, más fecha de siembra, esta variabilidad es mucho mayor. Pero digamos, ¿cuándo va a ser más útil ese silaje? Y sin dudas en el otoño y en el invierno. ¿Qué pasaría si yo no me fijo y, por ejemplo, lo utilizo en verano? Si yo utilizo este silo en verano, estoy atentando contra la potencial producción de esos animales en esa época del año. Porque en verano el riesgo de acidosis ruminal aumenta. ¿Aumenta por qué? Porque en general el animal, cuando está bajo condiciones de estrés calórico, en lugar de comer sus 23, 24 kilos de materia seca que podría comer un animal de alta producción, en 8 o 9 comidas, lo va a hacer en 4 o 5. O sea, se acerca al comedero en los momentos que no está sufriendo tanto calor o que bajó la temperatura y hace comidas más largas. Esas comidas más largas lo que hacen es aumentar la carga de almidón instantánea, tanto a nivel ruminal como intestinal. Y sin entrar tanto en la fisiología del estrés calórico, digamos, lo que quiero mencionarles es que si yo me estoy guardando una fibra de baja digestibilidad que atenta contra el consumo de materia seca en un momento en el que yo quiero que el animal consuma más, y por el otro lado, el animal por el cambio de comportamiento tiene mayor riesgo de acidosis, yo estoy utilizando erróneamente, no es que erróneamente, a ver, estoy mal utilizando ese silaje, digamos. Para el verano, a mí me conviene quedarme con todos estos hilos que están acá arriba, que tienen 16, 20% de almidón, o sea, tienen menos almidón, pero tienen mucha fibra y de muy alta digestibilidad, con lo cual yo lo que voy a estar haciendo es que el animal maximice el consumo en una condición en la cual lo limita. ¿Está? Entonces, ese me parece que es uno de los grandes puntos que a mí me gustaría que nos llevemos de esta charla sin llegar a entrar en cuestiones recontra finas de nutrición, rumen, intestino, etcétera, digamos. El solo hecho de conocer esas características del silo, de los forrajes conservados y de todos los alimentos que tengo en general, y poder distribuirlos de forma distinta en el año y en categorías distintas, digamos, puede impactar en el mediano y en el largo plazo muy fuerte en la producción y en los costos. El otro punto que les mencionaba era la vaca de alta producción. ¿Y por qué la vaca de alta producción? Porque esa vaca de alta producción me va a pagar mucho mejor el almidón convirtiéndolo en leche que una vaca de media o baja producción que en lugar de almidón ya me lo va a convertir en condición corporal, en tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que, digamos, administrar esa variabilidad, sin duda me guardaría esos hilos de 31, 32% de almidón para el otoño, para el invierno y para aquellos animales que mejor me pagan el almidón. ¿Mm? El resto de las categorías tranquilamente pueden estar consumiendo, digamos, alimentos con 16, 20, 21% de almidón, digamos, comiendo. Digamos. En el mundo ideal, ojalá todos tuviesen tanto almidón, pero digamos, entendiendo que tengo estas limitantes,
sé que a algunos la limitación no solamente no va a ser tan perjudicial, sino que inclusive hasta podría potencialmente ser un beneficio, ¿no? Es un problema en muchos lugares para trabajar con los rodeos de cola, bajar los niveles de almidón, porque en general tienen un solo grano, un solo alimento balanceado. Entonces yo veo que las vacas de punta andan muy bien, pero las vacas de cola se engordan. Bueno, digamos, acá si yo conociera esta variabilidad, podría administrarla y tener dietas con distintos niveles. Después hay otras características, que fíjense que hay veces que parece poco, ¿no? Porque en este cuadrante, como les decía, están bastante cerca todos, pero fíjense que acá yo tengo un silo con 47% de FDN y prácticamente 45% de digestibilidad, y acá arriba tengo otro que tiene casi 48% de digestibilidad, también con 47% de fibra. Esos 3 puntos de digestibilidad de la fibra es un montón, digamos, en términos de consumo. ¿Cuánto es un montón? Y por ahí es medio kilo más de consumo de materia seca. Pero medio kilo más de consumo de materia seca en un animal que está, por ejemplo, una vaca fresca, potencialmente implica casi la diferencia entre estar o no estar a veces en balance energético negativo, salir más rápido, tener un pico, una aceleración del consumo mayor, hacer picos más altos, digamos, cuando estoy hablando de vaca fresca, por ejemplo. Medio kilo de un silo, estamos hablando de una megacaloría, 1.1 megacalorías de energía metabolizable. Si yo estoy hablando de una vaca que ya cubrió su requerimiento de mantenimiento, estamos hablando casi de 1 litro de leche. ¿Está? O sea, aumentar medio kilo el consumo de materia seca potencialmente puede ser entre medio litro y 1 litro de leche. Entonces, de nuevo, quizás de todo este pelotón de silos que tengo acá, y trato de guardarme los de más digestibilidad para las categorías productivas y los de menos digestibilidad, por ahí estos 2, 3 bolsas que están acá, para el preparto, para las recrías, digamos, lo podría potencialmente realizar. Obviamente esto está claro de que estamos hablando de situaciones en las cuales yo tengo los silos, prácticamente todo el silaje embolsado, ¿no? Digamos, el que hace un silo torta, un silo puente, esto probablemente no lo pueda realizar. Ahora, si yo sé que por alguna razón voy a tener variabilidad al momento de la cosecha, porque tengo híbridos distintos, etcétera, yo no dudaría en tener, digamos, bien identificados y hacer estructuras en paralelo, 2 hilos torta o 2 hilos puentes, y por ejemplo voy a embolsar un BMR y un híbrido convencional, ¿no? Bien. A ver, acá hay algunas cuestiones que a mí me gusta trabajar, no solamente por la cuestión de la nutrición, sino en términos globales, porque, a ver, la situación actual, voy a hablar un poco de la situación actual de la lechería, y probablemente muchos de los que están ahí tengan hasta más datos de lo que tengo yo. La realidad es que los costos se han ido incrementando. El precio de la leche tiene un buen precio, pero la realidad es que está medio planchado, o sea, los aumentos del último mes creo que no, o por lo menos lo que escucho, no han conformado a todo el mundo. Las relaciones grano-litro de leche no son las que estábamos acostumbrados, ¿no? Y yo lo que siento siempre, y lo digo, lo siento yo porque, digamos, en casa hay tambo y digamos, tengo una pelea constante con el equipo, con mi viejo. Enseguida la respuesta es: baja el litro de leche, no me gusta lo que estoy recibiendo, la relación, retraigo y saco grano, saco todo, ¿no? Y la realidad es que, ahora lo vamos a ver, pero en general esa solución de corto plazo muchas veces termina siendo una especie de tiro en el pie, ¿no? Yo siempre digo el tema de parar la pelota, mirar toda la empresa, ¿no?
nosotros obviamente nos desesperamos por el alimento porque es el principal costo, sin duda, ¿no? Pero a veces hay algunas perillas, algunas tuercas, algunos botones que ajustando en otro lado hacen que pueda tener, digamos, por decirlo de alguna forma, una mejor utilización de ese grano o de ese alimento que yo estoy adicionando, ¿no? Muy importante para mí siempre es revisar los costos por litro de leche, no por kilo de materia seca, porque nosotros vendemos leche. Los costos por kilo de materia seca los tiene que revisar Camio, que vende alimento balanceado. Pero el que vende leche tiene que revisar por litro de leche, porque un alimento barato, un alimento caro, digamos, caro o barato va a ser en función de su capacidad para transformarlo en leche. Les doy un ejemplo, digamos, si fuese, digamos, no sé, un afrechillo de trigo hoy es más barato que una cáscara de soja, pero la cáscara de soja convierte mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, después está, como todo, digamos, la lechería, como toda industria, es un proceso y hay que ver cuán eficiente soy yo en ese proceso. Y hay veces que pagar un alimento caro, si yo no puedo solucionar el tema del barro, no tiene mucho sentido. Por eso yo digo, hay que mirar toda la empresa, ¿no? Digamos, a ver, estoy cansado de ver, por ejemplo, situaciones, las vacas no responden, la vaca no responde, la vaca no responden. Y cuando uno va, claro, le dan 15 kilos de alimento balanceado, pero tienen barro adelante todo el comedero. O sea, no va a dar nunca leche esa vaca. Agradezcan que no se mueran de acidosis. De hecho, el barro es otro de las principales causantes de la acidosis. Porque hace que el animal, en lugar de comer 8, 9, 10 veces, vaya 3, 4 veces porque no quiere estar en el barro. Entonces, en lugar de hacer comida de 2 kilos, 3 kilos, hace comida de 5, 6 kilos. Y eso aumenta la posibilidad de acidosis. Por eso digo, mirar con atención toda la empresa y fijarse bien dónde uno está, ¿no? Digamos, la situación de la empresa y la situación del negocio. Y este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque, digamos, ayuda a discriminar y saber dónde uno está parado y si tiene que sí o no, ejecutar algún tipo de solución al respecto. Bien. A ver, un poco para poner en términos concretos esto que hablábamos de el ahorro o no que puedo tener en algún momento en la alimentación. Yo les mencionaba, el silo de maíz en este año viene con niveles de almidón muy bajos. Lamentablemente, si queremos sostener producción, no va a quedar otra que meter el almidón adentro del alimento balanceado. Nos asustan los precios del maíz, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alimentos más baratos y obviamente no vamos a estar cumpliendo, más barato es menos maíz, lamentablemente, o sea, digamos, no hay magia en esto. Hola. Hola, no sé si me escuchan. Hola, hola, hola. Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, está, porque no sabía si me estaban escuchando, perdón. Entonces les mencionaba, no, digamos, obviamente estamos necesitando almidón con todo lo que eso conlleva en este momento de precios. Entonces, a ver, acá toqué algo y se trabó. Bien. ¿Qué sucede cuando yo no estoy alimentando de forma apropiada? Bueno, en primer lugar, es muy probable que los animales al inicio de la lactancia sigan dando leche y obviamente a costa de una movilización mayor de reservas. A mí me gusta decir que la vaca es un banco en algún punto, porque yo tengo dos opciones. O pido prestado para darle de comer a la vaca y la vaca sigue dando leche y se va a preñar y voy a tener el parto, digamos, con los días en leche adecuado, con un intervalo parto-parto adecuado, o me seguirá dando leche con un poco menos de alimento, se sostendrá con movilización de reservas, tardará un poco más en términos reproductivos en quedar preñada y probablemente pueda tener algún descarte más, ¿no? Ahora, la vaca me lo va a cobrar eso que estuvo movilizando de reservas. ¿Y cómo me lo va a cobrar?
Fíjense, en este caso son 3 curvas, ahí estamos viendo la curva de producción de distintos lotes. Esto es un tambo, la curva azul son 3 estratos productivos, ¿está? Pero lo que a mí me interesa ver es esto, que por cada 21 litros, por cada 21 días, o sea, por cada ciclo que la vaca se atrasa, yo pierdo aproximadamente 0,84 litros por vaca por día. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a un tambo que tiene 150 días en leche y está en 30 litros, un mismo tambo haciendo exactamente lo mismo, con 21 días más en leche, va a dar prácticamente 1 litro menos, 29 litros. ¿Y eso por qué? Por no haber preñado en tiempo y forma para tener los días en leche lo más corto posible. Esto quiere decir que si yo le paro de dar de comer, y por ahí en el corto plazo yo no lo veo, pero en el largo plazo seguramente vamos a estar viéndolo, digamos, ustedes en algún punto, los que se dedican a la leche desde hace mucho tiempo, lo conocen, lo saben, y yo acá lo único que estoy haciendo es poniéndole un número concreto. ¿Está? Esto es para entender un poco qué sucede cuando yo no estoy alimentando como debería. Fíjense, acá hay otro, este es un trabajo muy interesante que está hecho por gente de Uruguay, relativamente nuevo. El trabajo lo que hacían era tener animales que los primeros 60 días recibían una alimentación diferencial y luego se iban entrando todos a un mismo sistema de producción. Los sistemas eran la curva negra, sólida, era pasto más concentrado, la que es gris, creo que era pasto más un encierre con una PMR, y la curva punteada era todo TMR 100%. A los 60 días en leche aproximadamente, todos los animales pasaban a un sistema de pasto más concentrado, o sea, igual al de la curva sólida negra. ¿Qué sucedió en los primeros 60 días? Bueno, obviamente, los animales que tuvieron una PMR, un encierro parcial o un encierro total, produjeron mucho más leche, y obviamente la respuesta es sí, a un costo mayor por animal por día. Eso no hay dudas, ¿no? ¿Cuánto más? Y entre un 20 y un 40%. ¿Qué pasó cuando todos pasaron al mismo sistema? Bueno, los animales que venían de un plano de producción superior mantuvieron entre un 13 y un 15% la producción de leche en el mismo sistema de alimentación. Quiere decir que hubo un efecto residual positivo durante la lactancia. Acá tenemos otra, digamos, buena noticia, si quieren, que es que quizás desde el punto de vista de ahorrar, puedo ahorrar en algunas categorías, pero hay categorías que son muy sensibles, donde yo construyo pico, donde construyo lactancia, y que a veces una suplementación y mantener calidad y cantidad durante un periodo relativamente corto tiene un impacto muy grande durante toda la lactancia. Cuando ustedes se fijan y miran toda la película, los animales que tuvieron encierre total durante los primeros 60 días produjeron un 25% más de leche por lactancia, y los que tuvieron un encierre parcial, 18%. No estoy diciendo que encierren, no estoy diciendo en encierre parcial, estoy diciendo que ante la necesidad hay categorías a las que puedo castigar, hay categorías a las que no solamente no puedo, sino que no me conviene económicamente. Obviamente, esto de poner foco en las categorías claves, digamos, lo podemos llevar y probablemente al ejemplo, digamos, más que más sentimos en el tambo, que tiene que ver con básicamente la vaca en transición, digamos, donde yo no puedo dejar de prestar atención. Y sin duda la vaca 20 días al parto, previos al parto, 20 días después. Este gráfico para mí es muy interesante, lo que va mostrando es una curva de supervivencia para 3 grupos de animales. Animales que tuvieron un problema de salud en naranja, animales que tuvieron más de un problema de salud, y animales que no tuvieron ninguno. Y cuando miramos
la supervivencia a los 120 días, la probabilidad de que esa vaca esté en el rodeo a los 120 días, es prácticamente del 90% para los animales saludables y baja hasta un 60-70% en los animales que tienen al menos algún problema de salud. De nuevo, ¿qué quiere decir? ¿Dónde no puedo perder foco? Acá, en la vaca preparto y en la vaca fresca. Y después, en el otro punto, que es para otra charla, es en las recrías chicas, en las recrías que tienen menos de 200 kilos. O sea, esas son las recrías que hoy, digamos, no tiene sentido escatimar alimentación porque primero, son las que mejores convierten. Y después, si yo, por alguna razón, no le di de comer bien en ese momento, le voy a tener que dar de comer en algún momento arriba, cuando pesa 400 kilos, y cuando la conversión es mala, y probablemente para hacer 1 kilo de carne, en ese momento gasto lo que hubiese gastado para hacer 3 kilos de vaquillona cuando pesaba 120 kilos. Entonces, de nuevo, creo que esto de poner foco en las categorías claves es importante, y no descuidar nunca el tema de salud. Y por salud no estoy diciendo de meterle antibiótico a todo el mundo, sino justamente de tener una alimentación lo más acorde posible a lo que requiere cada una de esas categorías que son claves a la hora de construir lactancia. Bien, creo que como siempre hablo bastante, pero bueno, dentro de todo creo que estamos en tiempo. A ver, básicamente de la charla hay 2 o 3 conclusiones y algunas cuestiones que digamos que no se vieron durante la charla o se vieron muy por arriba, pero que me interesa destacar hacia el final. Discriminar forraje por calidad en función del forraje base que van a tener, por ejemplo, el caso de la pastura durante el otoño y en el invierno, pensando en esto de cómo producir leche en invierno, qué me está faltando en la pastura, qué es lo que tengo y qué es lo que debería adicionar. De la conjunción de esas 3 cosas voy a sacar, digamos, voy a poder maximizar todo lo que tengo. Acá estoy hablando del forraje base, pero también estoy hablando de las categorías, si algo hablamos. Priorizar las categorías claves, y esto también es importante, o sea, digamos, a la hora yo tengo discriminado los forrajes. Bueno, utilizo los forrajes en función de la calidad que tengo para esas categorías claves. Yo quiero un rodeo de punta, voy a guardar el que tiene mayor cantidad de almidón. Un rodeo de cola, puedo guardarme, entre comillas, el peor silo del campo, porque ahí por ahí prefiero sostener carga. Un silo que tiene baja cantidad de almidón, pero tiene muy buena calidad de fibra, y me lo guardo para el preparto, me lo guardo para la vaca fresca. Bien. Mirar el costo por litro, no por litro, sino por litro, y no por kilo de alimento. Esto es algo que nosotros estamos siempre mirando, porque obviamente cuando compramos alimento, y en general hay una gran carencia que tenemos en nuestro sistema de producción, no porque seamos tontos, sino porque es muy difícil, porque tenemos el pastoreo en el medio, que es que no conocemos la conversión de nuestros rodeos. Lo que a nosotros nos quitaría esa, si quieren, de alguna forma, esa tendencia a estar mirando siempre el costo del kilo de materia seca, es conocer la conversión. Porque si yo conocería la conversión, el kilo de alimento, lo que vale el kilo de alimento, no digo de alimento balanceado, digo del alimento balanceado del pasto, del silo, del forraje, etcétera, digamos, pasa a ser un factor secundario, porque en el fondo es cómo lo convierto. ¿Está? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy ustedes compran un heno de alfalfa, vamos a poner un rollo de alfalfa, y por ahí me queda 13, 14 pesos el kilo de materia seca puesto en el campo. Y por ahí un mega de mejor calidad me queda 16, 17. Y por ahí comprar un material, no sé, un cubo de alfalfa me vale 23 pesos. Ahora, cuando yo empiezo a saber la conversión en términos de calidad y en términos de eficiencia de uso, por ejemplo,
un rollo de una calidad intermedia, probablemente el 30-40% termina en el piso. Probablemente además pierda mucha hoja durante la comida, ponerlo en el portarrollo, etc. ¿Está? No lo tengo que poner en un portarrollo. El Mega, si está cuteado o no está cuteado, lo puedo no poner adentro del mixer con el riesgo de que se me rompa el mixer, etc. Un cubo de alfalfa tiene fibra, digamos, y tiene hoja, y tiene una calidad altísima, y capaz que cuando termino haciendo el precio, en kilo de materia seca que termina dentro de la boca del animal, no hay tanta diferencia. Pero cuando empiezo a ver cómo ese kilo de cubo se convierte en leche versus el rollo en el portarrollo, y capaz que estamos pensando, capaz que estamos viendo que el cubo termina siendo igual o más barato. ¿Está? No tengo la respuesta, pero digamos es un ejercicio que deberíamos poder hacer. Y el último punto, digamos que me gustaría dejar bien en claro, es el tema de maximizar el bienestar. No hay forma de convertir alimentos, digamos, de forma eficiente en leche si no está asegurado el bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque básicamente el bienestar, a ver, la falta de bienestar o la presencia de estrés consume glucosa. Y la glucosa es lo que va a dar origen a la lactosa de la leche. Si yo la estoy usando para poder disminuir el estrés, para poder paliar el estrés, para poder, paliar una situación de inmunosupresión, la glucosa en lugar de usarse para leche se está usando para eso. Entonces, si yo, digamos, voy a ponerle todos los cañones a la alimentación, tengo que hacerlo en un contexto de máximo bienestar. Y a veces, digamos, para que no parezca imposible, a veces el bienestar es asumir que voy a perder el 5 o el 10% de la comida abajo del alambre. ¿Es lo que me gusta? No, pero es lo que me asegura el bienestar. Por ahí estoy empecinado en llevar a la vaca a un potrero porque tengo un comedero, y el comedero tiene barro, 20 centímetros de barro, y aunque se coma toda la comida, la está utilizando para paliar el estrés. Más vale que tire ese 5 o 10% abajo del alambre, digamos, y el animal, digamos, consuma y lo transforme en leche. Habrá que ver la cuenta. En el mediano y largo plazo, el estrés siempre nos va a llevar a situaciones de menor conversión y menor producción. Con esto yo doy por terminado, así que bueno, quedo abierto para las preguntas y espero no haberlos aturdido demasiado. No, excelente, Alejandro. La verdad que muy buena la presentación. Bueno, nos han acompañado muchas personas que están siguiendo la presentación tuya y que también ya empezaron a hacer las preguntas. Yo te las voy haciendo, así vos las vas desarrollando. Manuel pregunta, ¿qué parámetros químicos conviene evaluar por química húmeda y cuáles por NIRS para la formulación de una dieta? Bien, es la pregunta del millón. A ver, mirá, si el NIRS está, a ver, todo depende de la, digamos, de la velocidad y para qué lo voy a utilizar. En términos concretos, o sea, las técnicas confiables son, sin duda, la de laboratorio química húmeda, ¿tá? Digamos, de eso no hay dudas. Lo que pasa es que química húmeda puede tardar mucho y ser excesivamente caro. Los NIRS, obviamente, tienen la relación costo-beneficio es altísima. Yo te diría que casi todo lo que es forrajes conservados convencionales, como silos de maíz, silos de alfalfa, silos de cebada, pero sobre todo silos de maíz y silos de alfalfa, los NIRS en general tienen buenas calibraciones. ¿Está? Nos va a permitir conocer el rango en el cual estamos trabajando. A ver, para ponerlo en contexto. Un silo de maíz que tiene 35% de almidón por NIRS no va a tener 15 por química húmeda. Tendrá 30, tendrá 36, tendrá 38, digamos, pero me está diciendo el rango en el que yo estoy
sin dudas trabajando, ¿está? Digamos, a un costo mucho menor y una velocidad muchísimo mayor. Entonces, si son alimentos, como yo les decía, si son alimentos conocidos, de mucho uso general, digamos, las curvas en general están bien calibradas. Yo no dudaría en usar, y de hecho lo uso, el NIRS para formular raciones. Cuando estamos hablando de alimentos que quizás ya no tienen, digamos, no son tan conocidos o no son de uso tan frecuente, vamos a ponerlo en esos términos, ahí conviene ajustar con química húmeda, hacer química húmeda, porque claramente el NIRS no va a tener ninguna ecuación potente para determinarlo, ¿no? Bien, perfecto. Alejandro, creo que está bien contestada. Creo que cualquier cosa, si no, el autor de la pregunta nos puede comunicar algo más. Después Gonzalo nos pregunta, ¿cuál sería el momento para secar los animales? ¿El invierno sería un buen momento en secar las vacas, tratando de abarcar la mayor parte del otoño e invierno con una vaca que no produce leche? A ver, asumo que se está refiriendo a algún sistema estacionado de producción de leche, y si fuese ese el caso, sí, sin duda, es lo que hacen los sistemas de producción. Ahora, sí, se está refiriendo a que obviamente tengo animales de baja producción y tengo que secar porque estoy corto de forraje, por la razón que fuese, te diría que eso no necesariamente tiene que ver con el invierno, tiene que ver con el momento en que me quedé sin alimentos. Y digamos, cada tambo tiene su costo y sabe muy bien por debajo de cuánto el animal no se paga la comida, y eso es lo que claramente va a definir. Hay que tomarlo con cuidado. Hay tambos que de muy bajo input por vaca, perdón, tambos pastoriles que por ahí uno dice, y no, está dando 8 litros, sí, pero con 8 litros estás pagando la comida, y si la seco ya no se la paga más, ¿no? Y hay tambos que con 17, 18 litros, capaz que por debajo de esa producción ya no pagan, ¿no? Entonces, digamos, es muy relativo. No sé si entendí bien la pregunta, pero a priori creo que no tiene que ver con la estación, salvo que estemos hablando de sistemas estacionados, donde sin duda el invierno es el momento del secado, ¿no? Tratando de aprovechar los picos de pasto. Bien, gracias Alejandro. Nicolás pregunta si podría hacer algún comentario sobre sales preparto y acota que gracias y muy buena la presentación. Gracias. Sí, el tema de sales en el preparto, digamos, siempre entiendo que se refiere a todo lo que es el uso de sales aniónicas. Digamos, eso es casi, les diría, más que una charla, un curso, pero obviamente yo les diría que hoy casi, a ver, quiero poner en contexto lo que es una vaca de alta producción, para que no quede, para que no se malinterprete. Una vaca Holstein, digamos, una vaca hablando argentino que hace un pico de 45, 50 litros, que las hay y a montones, es una vaca de alta producción, que probablemente logre esos picos en sistemas con niveles altos de suplementación o inclusive, obviamente, encerrada inclusive mucho más. Ahora, una vaca cruza Holstein por Jersey o una vaca Jersey de 380, 400 kilos, que hace un pico de 25, 26 litros de producción de leche con 5% de grasa y 4% de proteína, les puedo asegurar que también es un animal de alta producción. ¿Me explico? Porque cuando yo calculo cuál es el output de energía de esa vaca, cuánto gasta esa vaca por kilo de peso metabólico en dar leche, gasta lo mismo que la Holstein, ¿está? Que la Holando. Con lo cual muchas veces yo noto como que tendemos a, entre comillas, maltratar esas vaquitas porque decimos que son todo terreno y probablemente son más rústicas, pero el esfuerzo metabólico lo siguen haciendo. Con lo cual muchas veces no es excusa, y de hecho la Jersey en particular es un animal, por ejemplo, que tiende a tener más hipocalcemia que la Holstein americana, y que en general no se le da tanta bola, porque nosotros la consideramos de baja producción, pero les puedo asegurar que la producción
el esfuerzo metabólico de ese animal es altísimo, ¿no? Entonces, aclarado esto, digamos, lo que quiero mencionarles es que cuando yo tengo mérito genético, independientemente del nivel en términos absolutos, necesariamente tengo que poner en práctica ciertas estrategias como estas del preparto para que ese animal esté preparado, digamos, metabólicamente para lo que viene. Y para ponerlo en términos así lúdicos, por decirlo de alguna forma, imagínense que es una vaca que tiene unos requerimientos relativamente bajos antes del parto y de repente, de un día para el otro, empieza a producir calostro, se desencadena el parto y prácticamente puede hasta triplicar sus requerimientos, ¿no? En ese contexto, digamos, el caso de las sales aniónicas, justamente el uso que nosotros damos es preparar el organismo para que cuando se tripliquen esos requerimientos de calcio, el animal esté listo para movilizarlos. Porque ese no es un mecanismo que se desata de un momento para el otro. ¿Está? Digamos, el animal de repente no requiere nada de calcio, requiere muy poco, y aparece la calostrogénesis, ordeñamos la vaca y la vaciamos, ¿no? Entonces, no hay forma que ese animal, por más que aumentemos el consumo de calcio en el posparto inmediato, ese calcio esté rápidamente disponible para ir a la leche. Está la única forma preparándolo a partir del consumo de sales aniónicas, que obviamente lo que hace es activar la paratormona y el mecanismo de movilización. Hay otro montón de cuestiones a tener en cuenta en el preparto, pero viniendo esto del tema de sales aniónicas, sin dudas, digamos, creo que es lo más importante y lo que generalmente conocemos. El gran desafío, en todo caso, de las sales aniónicas es que se las coman muchas veces, porque en general no son palatables, y eso es lo que usualmente intentamos meter muchas veces las sales aniónicas dentro de un alimento, digamos, con el resto de los nutrientes, obviamente, pero además que lo hace más palatable, ¿no? Pero bueno, nada, ese es un punto importante. Bien, Alejandro. Manuel también pregunta, ¿cómo evaluarías un sistema pastoril con alta suplementación versus un sistema 100% TMR? ¿Cómo? Perdóname, repetime la pregunta. ¿Cómo evaluarías un sistema pastoril con alta suplementación versus un sistema 100% TMR? No, a ver, no sé si quiere, por ahí capaz que si abre el micrófono y pregunta, porque no sé a qué se refiere en el cómo lo evaluaría. Si querés ampliar la pregunta. No. Sí, a ver, para estoy tratando de habilitarlo. Mientras, si no te hago otra que tengo. Dale. A ver si Manuel Pereira puede aclarar un poco más. No, bueno, está claro que por toda la explicación, cuando hablamos de que tenés un silaje de maíz, es muy variable todo y depende de cada silaje en sí, de cada bolsa y demás. Y cada momento del año y cada rodeo para utilizarlo. Pero si a eso le sumamos que también hay silajes de avena o de cebada, ¿cómo encajarían en qué momento del año para utilizar unos u otros, siendo que a su vez después hay la variabilidad propia de lo que puede haber dentro de un silaje de maíz, ¿no? De un año? Bien, no, buena pregunta. A ver, de nuevo, ¿no? El objetivo, como mencionaba en algún momento, es, si yo conozco la variabilidad, en algún punto la puedo administrar, ¿no? Si no la conozco, no puedo hacer absolutamente nada. Después veré cuánto de esa variabilidad puedo administrar, ¿no? Porque tampoco quiero que se lleven el mensaje de que si tengo 18 bolsas, tengo 18 destinos, ¿está? Pero de repente puedo agrupar o puedo tomar algunas decisiones al respecto. Y obviamente, cuando todos se incorporan, ya no solamente el tema de silo de maíz con toda su variabilidad,
le meten otros hilos, digamos, uno podría pasar a ubicarlos dentro del mismo gráfico si quisiera, ¿no? Y todo depende también de, ¿cómo se llama? A ver, siempre digo, ¿no? Un alimento es bueno o malo dependiendo a quién se lo voy a dar, ¿no? Y acá, por ejemplo, entramos en esto de, no sé, un silaje de pastura, un silaje de raíraz, vamos a un silaje de raíraz. Un silaje de raíraz, por ejemplo, podría ser un excelente alimento para una recría, está donde yo necesito aportar una fibra de alta digestibilidad, un porcentaje de proteína relativamente alto, donde la calidad de la proteína no es tan importante, porque no es un animal que tenga altos requerimientos en términos de aminoácidos, por ejemplo, y que por ahí inclusive hasta está un poco pasado y no se lo quiero, o no es conveniente dárselo a un animal en producción. Y para la vaquillona no solamente es suficiente, sino que además me soluciona un problema, porque muchas veces nosotros engordamos vaquillona porque tenemos hilo de maíz con mucho grano, ¿no? Entonces, digamos, si quieren, entra dentro de, podría entrar en, digamos, en ese gráfico que vimos, que es una forma de clasificarlos, digamos, podría entrar tranquilamente a ocupar un espacio en eso y dárselo de nuevo a la categoría que mejor lo va a pagar o que mejor lo va a aprovechar, ¿no? Lo que nos define un poco cuánta variabilidad podemos administrar es qué tipo de, digamos, cuán variable es lo que lo va a recibir, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte también la capacidad o la logística que tengo en el campo, porque esto, de nuevo, en la computadora, dicen, es muy fácil arar la tierra con un lápiz sobre el papel, ¿no? Digamos, en la computadora suena fenómeno, a este le llevo de acá, al otro le llevo de allá, y después cuando yo le paso el papel al flaco que maneja el mixer, probablemente o se cansa y le da todo lo mismo, o mezcla todo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso después ustedes verán cada uno cómo está preparado para poder administrarla de nuevo, ¿no? Pero sin dudas, esos hilos que no son los de maíz, digamos, entran a jugar de la misma forma, ¿no? Digamos, el silo de maíz, acá lo usamos a modo de ejemplo porque además me parecía interesante charlarlo a la luz de lo que fue esta campaña de silo, que fue bastante especial, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, digamos, digamos sería el mismo razonamiento, la misma lógica con respecto a otros hilajes, ¿no? Gracias, Alejandro. Vuelvo sobre la pregunta de un sistema de pastoril con alta suplementación versus un sistema 100% MR. Bien. Lo que acá Manuel me aclara es, yo lo que quiero interpretar es, cuando estás con un sistema ya con alta suplementación, pastoril, pero con muy alta suplementación, ¿qué deberías evaluar para pasar a un sistema 100% MR, ¿no? ¿Cuál es el punto, cuáles serían los momentos para definir el cambio de un sistema a otro, ¿no? Ah, ahora sí. O sea, ¿en qué momento pasarías al encierro? O sea, ¿qué debería uno tener en cuenta pensando en querer pasarse al encierre? Exacto. Es una buena pregunta. Es buena. Es muy buena la pregunta. Obviamente tiene un montón de respuestas, pero yo diría que, digamos, hay algunas cuestiones que son estructurales, ¿no? Obviamente, no sé, te doy un ejemplo para sacarlo rápido de la cancha. Si estás en campo alquilado, pasarte a un sistema estabulado implica mucha infraestructura que ponerla sobre campo alquilado ya te está dando la pauta de que probablemente no sea la mejor decisión. Ahora, lo que a mí en particular, digamos, me motiva a pasarme a un sistema de encierro, si yo ya estoy usando mucho, digamos, tengo una muy alta carga y un bajo consumo de pasto en la dieta, es la posibilidad de lograr mayor estabilidad.
Y la estabilidad con el tiempo me va a traer, obviamente, mayor producción, sobre todo promedio año. ¿Y cómo te podés dar cuenta? Y a ver, mirá, yo siempre tenía un profe que me decía, hasta los 23, 24, 25 litros llega cualquiera. Para llegar a los 30 litros tenés que ser muy prolijo. Y para pasar de los 30 litros promedio año, ya, digamos, nivel Dios por ahí, digamos. Hay muchos tambos que están arriba de los 30 y obviamente los encontré Ordeñes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando uno que toca los 30, 28, 29, 30, 31, 28, 29, dice, che, ¿por qué yo no puedo? Cuando uno empieza a mirar en el detalle por qué no puede, usualmente es porque uno no está haciendo todo lo estable que quisiera, ¿no? ¿Qué es la estabilidad en una vaca de 30 litros? Comer todos los días 24 kilos de materia seca. 23 kilos de materia seca. Si un día come 23,5 y otro día come 21, esa vaca no tiene estabilidad. Y eso es lo que muchas veces pasa con los sistemas pastoriles. Los sistemas pastoriles, para que funcionen bien en cuanto a calidad de pasto, el día lunes yo no tengo que tener idea dónde voy a poner la vaca el viernes, ¿no? Porque yo me tengo que ir comiendo todo el crecimiento, no puede haber pasto pasado en el sistema. Cuando yo voy jugando ese partido, digamos, es muy probable que yo por momentos me falte 1 o 2 kilos. 1 o 2 kilos en una vaca de 30 y pico de litros son 4 o 5 litros de leche. Que en algún momento algo va a movilizar, pero al final del día yo le voy a estar pegando a la pendiente de la curva. Entonces, si uno, a ver, si yo tuviese un tambo, ¿no? Digamos, yo me pongo en el lugar, o me pongo en el lugar de casa, digo, ¿no? ¿En qué momento yo estaría pensando, digamos, porque el sistema me está empujando? Lo podría pensar por otro montón de razones, pero digo, ¿dónde yo siento que me empuja el sistema? Cuando yo no logro sostener producciones altas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en algún momento se caen. ¿Por qué? Y porque el mismo sistema pastoril es difícil de predecir. Y aunque yo me esté llevando 4 o 5 kilos de materia seca, y uno dice, che, es poco, sí, pero son 4 o 5, es mucha leche, si yo le erré a 2 kilos. ¿Está? A ver, es mucho más difícil manejar un sistema pastoril que un sistema intensivo. Porque el sistema intensivo al final del día se maneja con plata. Digamos. En cambio, el sistema pastoril es mucha cabeza. Digamos. Hay que estar mirando los potreros prácticamente a diario para que no me esté pasando eso de que un día las vacas me coman 2 kilos menos. ¿No? Porque para yo tener 30 litros de promedio tengo que tener rodeo de 38, 39. Y esos rodeos de 38, 39, 2 kilos de materia seca es un montón. Si le faltan 2, 3 días seguidos. ¿No? Y se baja por ascensor, pero se sube por escalera. Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero digamos, desde el punto de vista de en qué momento yo siento que, o yo diría, el sistema me está empujando, es cuando yo me doy cuenta que yo puedo lograr momentos de muchísima producción de leche, y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, porque si no, no lo logro, no existe la casualidad ahí. No existe el tambo de 33 litros que lo llegó de casualidad. Digamos. Pero después se me hace muy difícil sostenerlo porque, nada, cayó una helada y me frenó la tasa de... ¿Me explico? Cuando yo tengo todos los forrajes ya conservados, conozco la calidad, conozco el porcentaje de materia seca y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, para mí ese es, digamos, si la pregunta apunta a cuándo el sistema me está pidiendo, eso es, cuando yo estoy logrando las producciones en determinados momentos y me doy cuenta que no las puedo sostener. Ese es el momento de todo esto. Y acá hay que empezar a pensar si quiero ver la producción en pasarme, porque de repente el barro, no sé, la logística, hay cosas ya que me están haciendo pensar de que yo no puedo lograr estabilidad, ¿no? Perfecto, Alejandro, me parece que sí, que es el punto donde iba la pregunta. Creo que haber interpretado la pregunta. Así que la verdad que creo que está muy bien
sido muy buena presentación. Un agradecimiento a cada uno de los que están siendo parte de esta reunión, y la hacemos entre todos, pero fundamentalmente con esta presentación que nos hace Alejandro, que realmente arrancamos por los hilajes, pero fuimos llegando a muchos puntos del tambo y de la preocupación de cada uno de los que está participando en la reunión. Agradecerles a todos, decirles que la charla, como lo puse ahí en el chat, va a estar en nuestra página www.camio.com.ar, y también el video. Así que, sin más, creo que era el horario que teníamos pensado, que tenía que estar 1 horita y media. Y bueno, ya nuevamente gracias a todos. Creo que es esta idea de poder comunicarnos en un tiempo así acotado y que nos sirva a todos, y estar en contacto con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, y a vos, Alejandro, nuevamente te dejo el cierre. No, por favor, no, muchas gracias. La verdad que siempre está re interesante poder intercambiar. Así que nada, me alegro. Espero que les haya servido. Muchas gracias a todos por el espacio. Nos vemos en la próxima. Gracias nuevamente. Nos vemos, hasta luego. Bien.